Ya, listo. Listo, ahora sí voy a grabar la información. Ok, alumnos. Bien, alumnos. Dentro de nuestro curso de informática e internet, alumnos, vamos a ver qué es la informática primeramente, ¿no? Ese tema, este punto dentro de nuestro curso, ¿qué es la informática? La informática, alumnos, es una ciencia que se encarga del estudio, generalmente, de todo el tratamiento de la información, de todo el tratamiento de la información. Cuando nosotros hablamos de información, alumnos, estamos hablando de la información que nosotros ingresamos, de la información que procesamos a día, o sea, diariamente. Si hay veces nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, un proyecto, una tarea de investigación, a eso se refiere información. Pero no solamente a las tareas, sino también, alumnos, a las diferentes actividades que uno realiza en una computadora, ¿no? De repente grabar, de repente buscar información, grabar información, a toda esa información, alumnos, representa a la informática, ¿no? Las fotos, videos, escuchar música, ¿no? Hacer mi trabajo de investigación, etcétera. Eso es la información. Y la informática es la que se encarga. ¿Por qué? Porque la informática es la ciencia que estudia la información, no la computación, sino la informática. Es una ciencia muy aparte que la computación. Ahora, cuando nosotros ya grabemos toda esa información, alumnos, el computador o el ordenador, ¿no? Como es una máquina digital, simplemente, ¿qué va a hacer? Lo va a procesar esa información. Si nosotros ingresamos información al computador, esa información el ordenador lo procesa, pero lo procesa en su lenguaje de máquina. O sea, la máquina tiene un lenguaje, y a ese lenguaje, pues, está constituido por cadenas binarias entre ceros y unos, como también en electrónica, ¿no? Con todos sus componentes, ya sea en estado físico. Así es, alumnos. O sea, nosotros ingresamos información, ¿no? Podemos leer la información. Puedo ver en pantalla mi información, pero la computadora tiene su lectura distinta, que es a base de códigos, y esos códigos se le llama códigos binarios. Miren, interpretado por ceros como también unos. ¿Ya? Ese es el lenguaje máquina, se dice. Eso no lo podemos ver aquí, lógicamente. ¿Ya? Luego tenemos también, alumnos, por acá otros puntos importantes, por ejemplo, las capacidades de un ordenador, ¿no? ¿Qué capacidades tiene un ordenador? ¿Cuáles son las capacidades principales de un ordenador? Tenemos tres: la entrada de datos, el proceso de datos y la salida de los datos. Tres capacidades fundamentales que tiene un computador, o también se le llama ordenador. ¿Qué nos indica la entrada de datos? ¿No? Dice, entrada de datos significa ingreso de datos, ingresar información. Por eso nos dice ahí, adquirir información del mundo exterior, o sea, fuera, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos a diario en una computadora. Adquirir, ingresar información del mundo exterior hacia el ordenador. A eso se le llama entrada de datos. Y luego también viene el proceso de los datos, ¿no? Que prácticamente viene a ser los análisis de la información. En el caso cuando ya los datos ingresan, luego esos datos van a ser procesados, ¿no? Así es. Primero van a ser tratados, almacenados, procesados, inclusive hasta recuperar información. ¿Ya? Es el proceso de los datos, ya que se encarga un dispositivo, pero lo vamos a ver más adelante. Y luego viene también la salida de los datos, o sea, mostrar datos, mostrar información. Lo que en este momento yo estoy a ustedes enseñando, la información que estoy procesando, que estoy mostrando y explicando en pantalla. A eso se le llama salida de datos. Mostrar a través del monitor, pero no solamente a través del monitor, sino también a través de una impresora, de repente un dispositivo de salida que es el proyector también, que se encarga de proyectar la información. Así es. Entonces, estos son los elementos o capacidades principales que tiene un ordenador, y aquí tenemos también un pequeño gráfico para poder interpretar o entender, miren, ¿no? La entrada de datos. ¿Quién lo hace la entrada de datos? El teclado, miren, que es un dispositivo importante. El USB, las memorias, los CDs o DVDs,
entrada de datos, ¿no? Y los procesos de datos también, ¿no? También la unidad central de proceso. Y la salida de datos, pues, que lo hacemos a través de un monitor, lógicamente, una impresora, ¿no? O un proyector, etcétera. Y luego vemos acá, por ejemplo, los elementos o partes de un ordenador. Hay veces un ordenador, alumno, se puede conectar, estar conectado a muchos dispositivos, ¿no? A muchos dispositivos. Miren acá, este ordenador, ¿no? Se puede conectar a diferentes dispositivos. Miren, se puede digitar a cámaras digitales, impresoras, videoproyectores, sensores, ¿no? Tarjetas de memoria, micrófonos audífonos, discos compactos, escáneres, teclados inalámbricos o alámbricos, ¿no? iPad, ¿no? También se pueden conectar diferentes dispositivos. Y sabemos que hoy en día las computadoras actuales, alumnos, tienen diferentes dispositivos para conectarse a través de un puerto USB, ¿no? Ustedes han escuchado o manejan también un USB o un pendrive, como lo llamamos nosotros, ¿no? Los ordenadores actuales tienen ya los puertos ya para poder conectar cualquier dispositivo. La mayoría de dispositivos, alumnos, hoy en día tienen conectores USB. ¿Por qué se le llaman USB? USB, alumnos, significa un término que significa que es bus. Bus. La letra B significa bus, ¿no? Bus. Dice puerto universal de datos. ¿Por qué? Si hablamos del término universal, alumnos, estamos hablando de que en este dispositivo, en este pequeño conector llamado USB o puerto USB, se pueden conectar todo tipo de información, ¿no? Por eso se llaman los USB, puertos universales estándares, ¿no? Lo que hoy en día en los televisores, por ejemplo, modernos, igual también, ¿no? Podemos ahora conseguir un control universal y manejamos cualquier televisor, lo que antiguamente no podíamos manejar. Los televisores a control tenían que tener el mismo control para poder manejar el televisor, ahora no. Ahora podemos comprar un control universal y ese control maneja todo tipo de televisores. Igual en las computadoras, los puertos USB han sido diseñados ¿para qué? Para poder conectar diferentes dispositivos electrónicos. Una guitarra electrónica. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya? Entonces, conectamos diferentes... Profesor, buenas noches, disculpe la demora. Ya, amigo, no te preocupes. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien? No sé. Dos participantes levantaron la mano. Dice, ¿quién fue? Pueden hablar, pueden prender su micro, alumno, no se preocupe. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Te Mi escucho. nombre es Percy, el delegado del salón. Hay alumnos que no están, que tratan de conectarse al link, pero están que descargan la aplicación Zoom. Me piden a mí que por favor tenga un poco de consideración para que se conecten un poquito más tarde. ¿Cómo te llamas, amigo? Percy López. Ah, mi tocayo. Sí, tocayo. No te preocupes, amigo, no te preocupes. Ya estamos Ya, así lo estoy. para Muy darle bien. acceso a su compañero, no te preocupes, ¿ya? Ahí, yo que trato de ayudarlos para que se conecten. Ah, como no tienen Zoom, tienen que instalar, porque si no, no van a poder ingresar a ti. Exacto. Eso es todo, profesor. Ya, amigo, ya, gracias. Ya. Entonces estamos hablando de este pequeño, ¿no? Dispositivo llamado computador, ¿correcto? Y aquí vamos a ver, alumnos, por ejemplo, algunas definiciones básicas, por ejemplo, del computador, ¿no? Ahora vamos a ver qué es una computadora. Y aquí he graficado una computadora. ¿Cómo lo llaman ustedes esta computadora, alumnos? Hay diferentes computadoras, ¿ah? Generalmente encontramos tres tipos de computadoras, ¿ya? A nivel mundial encontramos tres tipos de computadoras. Encontramos, por ejemplo, las mini computadoras, las microcomputadoras y las macrocomputadoras. Tres tipos de computadoras. No estamos hablando de modelo ni de marca, porque eso hay una infinidad de modelos y marcas. Hay computadoras americanas, hay computadoras asiáticas, hay computadoras europeas, de diferentes partes de nuestro planeta. Ahora, ¿qué es una computadora, alumnos? Me dice, una computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones. Así es. Y a la vez ejecutarlas bajo el control de un programa, dice, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando la información hasta poder obtener un resultado final. Así es, alumnos. Vemos este tipo de computadora que vemos aquí. Esta es una microcomputadora.
Así se le llaman estas computadoras, las microcomputadoras. Son de ese tamaño. Algunas son echadas, y otras son paradas, ¿no? Algunos le llaman las mini tower, y otros son los tipo torre, se le dicen. ¿Por qué? Porque son paradas como una caja o como una torre. ¿Ya? La otra son las portátiles, pues, ¿no? Las mini computadoras. Las tablets, las portátiles o las laptops, como le llaman algunos. Otros también tenemos la notebook, que es un poquito más chiquitas que las portátiles. Son de 10 pulgadas, 12 pulgadas, hasta 14 pulgadas. Aunque ahora hay también tablets de 24 pulgadas. Hay tablets pequeñas, tablets grandes. Depende de las capacidades. Antiguamente no, solamente las tablets eran pequeñas. Ahora hay diferentes capacidades. Ya aparecen las tablets, también parecen una laptop, una computadora laptop, parecen las tablets. Así es. Ahora, dentro de la computadora, alumnos, tenemos, por ejemplo, el también punto que es la computación. El término que nosotros vamos a aprender, la computación. Lo que nos interesa a nosotros aprender, la computación, alumnos. Ahí, a ver, ¿quién levantaron la mano? De repente, Elizabeth. ¿Alguna pregunta, Elizabeth? Profesor, lo que viene a ser el hardware es la parte física de la computadora, ¿verdad? El Claro. case, todo eso, ¿verdad? Claro, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes tocar. Y el software son conjuntos de programas como Excel, Word, PowerPoint, ¿verdad? Mirar no podemos ahí, mirar no. Ya, profesor. El hardware, alumnos, el hardware es la parte tangible. El hardware es la parte tangible. El término tangible significa que el hardware lo podemos tocar y ver. Tocar y ver. Puedo tocar la computadora, puedo tocar el mouse, puedo tocar el disco duro, ¿no? En sí, alumnos, la computación estudia dos campos muy importantes, el hardware y el software. El hardware representa, dice hard, ¿qué significa hard en inglés? Hard significa duro. El hardware es la parte tangible, es la parte que se puede palpar, tocar y observar también, lógicamente. Pero o sea, el sistema necesita el hardware para funcionar. Pero no solamente el sistema necesita el hardware, también necesita el software. ¿Pero qué es el software? El software ya viene a ser los programas. Los programas que ustedes van a aprender a manejar. A manejar. Aquí vamos a aprender a manejar algunos programas pequeños, ¿no? Para hacer operaciones, para hacer textos, una diversidad de tareas. Aquí no lo voy a enseñar directo PowerPoint, porque primero tenemos que aprender esto de informática e internet. Pero sí vamos a conocer algunos programas para que ustedes puedan manejar. Por ejemplo, en algún momento vamos a trabajar con el Google Drive. No sé si han escuchado a alguien el Google Drive, chicos. ¿No han escuchado ese aplicativo? Sí, profesor. ¿No? Se dice ahora el Google App. El Google y sus aplicaciones. ¿Ya? Cómo subir un archivo, cómo compartir un archivo, ¿no? Cómo editar un archivo, cómo conectarse ustedes a un Profesor, su audio archivo. está mal, no lo escucho nada. Mi audio está mal. A ver. A ver, vamos a preguntar con Villano. ¿No se escucha, alumnos? ¿Se escucha claro mi audio o no? ¿Ah? Sí se escucha, profesor. profesor. Se escucha. Lo escucho A ver. perfectamente, profesor. Puede ser su internet, ¿no? Está No, lo que fallando. pasa, alumnos, miren, alumnos, vamos a sacar una cosita rapidito más sencilla, ¿ya? Lo que pasa, alumnos, que no todos tenemos la misma red. En casa hay problemas. No en mi casa, de repente puede haber. En mi casa, digo que no soy perfecto, el internet es así. La señorita que me ha dicho que no se escucha es porque su problema es de su red de usted, que está baja seguramente. ¿Sí se escucha bien? ¿Mm? Yo también lo escucho clarito. Por eso le digo, por eso la red, chicos, la red para todos no es igual. Le vuelvo a replicar, la red para todos no es igual. Entonces, a veces así el internet. La señorita no me escucha porque su internet está bajo. Ella no puede medir su internet mirando. No. El internet es el internet. Y el internet falla para todos. A veces está bien, a veces está mal. Profesor, pero ¿no? sí le Así es. escuchamos. Sí, no se preocupen. Seguimos nomás, seguimos compartiendo. Ya, muy bien, chicos. Entonces, le estaba comentando esos dos puntos importantes que necesita la computadora. O sea, en el caso de la computación, estos dos puntos importantes, alumnos, y eso es lo que vamos a aprender, pues. Pero nosotros vamos a aprender el software, los aplicativos que son el software. Les comentaba en un momento, vamos a entrar todos a una sala. Me gustaría que más adelante todos estén conectados en computadora. ¿Saben por qué? Porque vamos a entrar a hacer
una actividad, alumnos, una actividad referente a elaboración de algún trabajo que vamos a practicar aquí en la misma computadora, a través del Zoom, ¿no? Que vamos a compartir. ¿Y alumnos? Vamos a ver cómo funciona una computadora, por ejemplo. ¿Qué necesita una computadora, alumnos, para que pueda trabajar? ¿No? ¿Qué necesita? Miren, dice, ¿qué sucede cuando se enciende una computadora? Ustedes seguramente que manejan su computadora, ustedes prenden su computadora. ¿Y qué pasa, alumnos? ¿Qué pasa cuando ustedes prenden su computadora? Comienza a cargar. Comienza a cargar, pues. ¿Y se preguntaron quién? ¿Quién es el que carga? ¿Quién es el que empieza a cargar? Cuando ustedes prenden una computadora. Windows. El procesador, profesor. El ordenador. ¿Pero quién? Pero ya eso es un programa. Comienza a cargar el programa. ¿Saben quién, alumnos? El sistema operativo. El sistema operativo. Cuando nosotros encendemos un equipo, alumnos, el que comienza a hacer que trabaje el ordenador, que cargue, es el sistema operativo, alumnos. Todas las computadoras, para que funcionen, alumnos, necesita mínimo un sistema operativo. Ojo, pero pueden haber computadoras que tengan hasta 3 sistemas operativos, ¿ah? No solamente existe el Windows, hay otro que se llama Linux, por ejemplo, ¿no? Hay otro que se llama Unix, por ejemplo. Son sistemas operativos. Entonces las computadoras pueden funcionar con cualquiera de ellos. Pero el más comercial, alumnos, es el Windows. Es el Microsoft Windows. Así es. Por eso aquí nos dice, ¿no? Dice, la computadora viene de fábrica, con 2 programas incorporados o pregrabados que sirven para el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Y luego dice, dar la orden de cargar el sistema operativo para que gobierne los recursos de la computadora. Así es, alumnos. O sea, todas las computadoras van a trabajar con este primer programa llamado sistema operativo. Algunos en casita pues tendrán Windows 10, otros tendrán Windows 8, otros tendrán Windows 7. De repente tenemos una computadora poquito antigüita, de muchos años atrás, ¿no? Así es, alumnos. Miren lo que dice acá. En el caso de las computadoras que vienen ya con Windows instalado, se cargan los programas del entorno gráfico y quedan disponibles las aplicaciones. Así es, alumnos. O sea, esto ya viene, lógicamente. Por eso les decía, en el caso de las computadoras, alumnos, cuando las computadoras vienen del extranjero, por ejemplo, las microcomputadoras, alumnos, las microcomputadoras, las que tienen su torre, otros son echadas, ¿no? Tienen su CPU, tienen su pantalla, tienen su mouse, tienen su teclado, a eso se llama microcomputadoras. Esas computadoras no entran como ustedes lo ven, entran desarmadas, parte por parte. CPU, disco duro, memoria, teclado, mouse, todo lo, placa base, fuente de energía. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya yo te entiendo. ¿Qué tiene? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas computadoras vienen desarmadas. Y aquí ya en Perú lo instalan, ¿no? Lo arman y ahí instalan el sistema. Pero no son como las portátiles, alumnos. Las portátiles ya vienen del extranjero en forma completa, porque tienen un solo sistema, ¿no? Entonces ya vienen de repente. Supongamos que vengan de Estados Unidos. Ya viene con su sistema operativo de Estados Unidos. No le va a venir en español, porque los americanos, ¿en qué idioma hablan? El inglés. Entonces su máquina viene en inglés. ¿Y qué lo hacen acá la máquina? Lo formatean y le instalan el software en español. Pues. Es igual si ustedes se van a Japón, traen una máquina de Japón. Allá tú no vas a hablar en español. Los programas de allá son ¿no? En su idioma, ¿no? El japonés. Vienes acá y acá lo puedes, pues, formatear esa máquina y ponerlo el idioma en español, ¿no? Te vas a Brasil, tampoco hay español, ¿no? Hay portugués. Y los programas allá son en portugués, ¿no? Así es. O sea, así son las computadoras, alumnos. No vienen directamente, solamente las portátiles. Así es. Bien, entonces vamos a ver aquí el punto importante a lo que se refiere a la parte del hardware, alumnos. Aquí se vamos a explicar un poquito más el hardware, ¿no? Aquí nos indica, dice, es la parte física del computador, ¿ven? Está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar.
por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, etc. Así es, alumnos. Eso representa en el hardware. O sea, el hardware es toda la parte física, toda la parte tangible, la parte que se puede tocar y ver. Y muchos dispositivos o elementos más que se pueden conectar al computador. Dice que es el soporte físico que contiene el procesador electrónico, con sus elementos y complementarios que reciben los programas y los datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una descripción física de una computadora, ¿no? Miren, así es, la impresora, el monitor, el teclado, el mouse o ratón, y la caja, ¿ven? Entonces, en algunos dicen, profesor, eso es el CPU. Lógicamente que nos hemos acostumbrado a llamarlo CPU, pero en realidad no es el CPU. En realidad eso es una caja. ¿Y el CPU quién es, profesor? El CPU es el cerebro, que está en la parte interna. ¿Ya? En la parte interna. Ya está. Entonces vamos a ver ahora también, alumnos. El profesor se salió. Ya. Vamos a ver todos los elementos aquí, la descripción física. Ya está, ¿no? Bien, alumnos. Entonces continuamos acá con la clasificación del hardware, miren. Toda la clasificación del hardware. Ahora sí vamos a aprender de lo que es la parte del hardware, alumnos. Toda la parte de hardware, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la clasificación del hardware. Vamos a ver primero las unidades de entrada. Dentro de la parte del hardware, alumnos. ¿Ya? ¿Qué son las unidades de entrada, primeramente? Son aquellos dispositivos en los cuales nosotros podemos ingresar datos a la computadora. Generalmente, para ingresar datos a la computadora, alumnos, tenemos que, el principal. ¿Cuál es la unidad principal o la unidad común? El teclado. El teclado, alumnos. El teclado es la unidad principal con la cual nosotros ingresamos información. Pero no solamente el teclado, también existen otros dispositivos. Ojo, dice unidades de entrada. Son las que permiten ingresar datos al computador. ¿Ya? El principal es el teclado. Pero también tenemos otros dispositivos. Por ejemplo, aparte del teclado, también tenemos el ratón o mouse, ¿no? También se utiliza con mucha frecuencia para ingresar datos, como también órdenes. Otro también dispositivo de entrada sería ¿quién? El escáner. El escáner, que se encarga de ¿qué? De poder capturar imágenes, ¿no? La lectora, o DVD, o CDs, también son dispositivos o unidades de entrada. Incluyendo también el micrófono, unidades de entrada. Así es. Estas son las unidades de entrada que necesita el hardware para trabajar. Luego tenemos también la unidad de proceso, la unidad central de proceso, que es la unidad más conocida como el CPU. Como el CPU. Dice que el CPU es el componente principal de la computadora y su función básica, alumnos, es efectuar cálculos y procesar información. No nos vayamos a confundir, alumnos, perdón que nuevamente corte un momentito, no nos vamos a confundir con lo que dice en esa torre, ¿no? CPU, no, alumnos, el CPU está dentro del computador. Así es, dentro del computador. Y hoy lo vamos a conocer para que ustedes conozcan qué es el CPU. No es una caja simple, no, no, no. El CPU prácticamente, alumnos, vendría a ser el cerebro de la computadora. El cerebro. Ya me queda un minutito, alumnos. Ojo, alumnos, ¿ah? Si se corta el Zoom, yo les voy a mandar otro link, ¿ya? Un link nuevo, ¿correcto? Un link nuevo, para que se conecten, ¿ya? ¿Ok? ¿Me escucharon, alumnos? Sí, ya, le voy a mandar un link nuevo al mismo grupo, ¿ya? Ok. Ya, voy a compartir internet, ahora voy a ir a internet para poder conocer esta parte fundamental del sistema. ¿Sí? Vamos a entrar a Google, un ratito, de repente si se corta. Aquí.